Hola amigos y amigas de YouTube y del Trail Serra Vernissa. Aquí estamos los tres mosqueteros que hemos venido a la aventura del Costa Blanca Trails. Y aquí a punto de llegar estará Paco Belda, el cuarto, D'Artagnan. A ver si entra, estaremos pendientes. Bueno, y así pues quería preguntar un poco a mis compañeros qué tal les ha ido esta carrera. Víctor nos ha hecho la maratón. Viene a 15 días de hacer el Ultra del Mondúber. Corrimos juntos 65 kilómetros y ahora 42, pero durísimos. ¿Cómo estás, Víctor? Bueno, pues me he encontrado más o menos bien. Hasta he salido la salida y hasta el kilómetro 12 me he encontrado las piernas un poco cargadas porque creo que, bueno, no estaba lo bastante recuperado del Ultra. Pero ya poco a poco pues me he ido encontrando mejor y he podido acabar la carrera bastante bien. He hecho 5 horas 36, yo creo que está muy bien para después de haber hecho el Ultra y haber recuperado en 15 días, más no puedo pedir, muy contento. Bien, me alegro. Creo que me has comentado que era tu segundo maratón y otra vez tu primer Ultra. He hecho dos maratones, las dos maratones este año, hice Barcheta, que entré quinto. Y he hecho ahora, después del Ultra, hace 15 días del Mondúber, que es la primera que hacía larga, y ahora pues el maratón. Ya solo queda pues Navarrés, veremos si hacemos el largo, el trail, los 21 o el sprint trail, ya veremos a ver. Y creo que me comentaste el acabar Mondúber, algo que también se me pasó a mí por la cabeza. Que cuando lo pasas muy mal, pues piensas, esta es la última que corro, ya no corro más, ya no hago más ultras. Ya no más ultras, termino ya fue un papel importante. Y nada, terminé, no el tiempo que quería, pero bueno. Ostras, acabaste súper bien, creo que el 20 o el 25. Sí. Una carrera dura, mucho más dura que esta en cuanto a ritmo, en cuanto a terreno. Sí, muy dura, era muy técnica, mucha piedra suelta y bueno. Hacer el primer Ultra, pues bien, sufrí mucho porque del kilómetro 60 hasta el 77 lo pasé mal, pero bueno, ya está. Ahora pues vamos a descansar unos días y ya acabaremos en diciembre, el día 3, acabaremos Navarrés y ya hasta febrero ya nada. Me alegro muchísimo, Víctor. Gracias, enhorabuena. Y ahora tenemos así a don Enrique Barber. Un crack que ja li van fer una entrevista quan va participar en el Ultra Trail del Mont Blanc, que va fer un carrerón, i ara tenim així en el Ultra de Costa Blanca Trails. Enhorabona, Enrique, has sigut finisher. Gràcies. Què tal estàs i com ha anat esta carrera i no sé què ens pots contar? Bé, bueno, l'hem pogut acabar en un constipat, vamos, que quasi no puc ni parlar. Però bueno, la carrera me s'ha fet dura, la veritat, perquè són 100 quilòmetres en 6.000 de desnivell, 6.500 deia l'organització, però a mi el Garmin m'ha marcat 6.000. Y en 100 kilómetros pues, y el terreno escarpat que n'hi ha per així, pues, s'ha fet dura, la veritat, que s'ha fet dura, però bueno. Al final, tota la nit, no? Tota la nit. Des de les 12 de la nit. Des de les 12 de la nit fins a les 4:30 de la vesprada. Depèn de si entra Paco. Bé, la veritat és que bé, l'hem pogut acabar i és el que compta. Una més a la sac. Què tal els ritmes per la nit? Se fa molt més lenta perquè és fosc, encara que portes un frontal. Es nota. I damunt el Puig Campana d'Eixida, no? Sí. D'Eixida al Puig Campana cap amunt en 4 quilòmetres. Com ha sigut molt de desnivell cap amunt per la nit, pues, claro, jo, almenys per la meva part, a mi el que més costa és córrer cara avall per la nit, perquè la visibilitat no és la mateixa i vas més insegur i ja no pots córrer en les mateixes condicions que si és de dia, que tens millor visibilitat. I bueno, s'acaba bé. Sí, la fatiga, no, d'una ultra, però... Sí. El 21. El 21. El 21, que crac.
I bueno, tens algo en ment? Vas a parar? Te queda alguna coseta més? La Calderona. Calderona, K25, de Capricho, sí, K25. Qué guay. El tío Eloy. En Eloy, un saludo Eloy. De Capricho y a Descanso. Molt bé. Así que ya sale, ya que la temporada ya se hace larga. Molt bé, pues nos despedimos, Víctor. El Team Vernissa en Costa Blanca Amunt se Vernissa! despide, Amunt Vernissa. I anem a esperar que entre Paco Belda. Hasta que no entre Belda no volarem. Molts de ánimos, Paco Belda.